Dios les bendiga, bienvenidos a un programa más del podcast La Parada 205, conversando de Dios entre amigos. Les recordamos, amigos, que tenemos un nuevo nombre en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos como Restauración Iglesia Naranjal. En Facebook, Restauración Iglesia Naranjal. En TikTok, Restauración Iglesia Naranjal. Y en YouTube, Restauración Iglesia Naranjal, para que se le haga más fácil encontrarnos ahí y compartir nuestro contenido, darle like, dejar su comentario. Bienvenido, Javier. Gracias, mi hermano. Dios me los bendiga a todos. Bendiciones. Una vez más, gracias a las audiencias que nos está viendo, ¿no? También queremos decir que tenemos un invitado especial. Un invitado que viene, es extranjero, viene de Venezuela. Nuestro hermano evangelista Anderson Saavedra. Un saludo, mi hermano, para toda la audiencia ahorita presentes en esta hora. Sí, bueno, ¿qué tal? Gracias, mis hermanos, por la invitación a este lugar. Realmente, pues, públicamente les felicito, ¿sí? Yo creo que así empezó el enlace y de verdad que sigan con esa perseverancia, esa constancia. Gracias realmente por la invitación y bueno, estamos aquí para hablar lo que corresponde, ¿no? Mi nombre es Anderson Saavedra, como lo ha dicho mi hermano acá presente, y bueno, aquí estamos para servirle. Bien, mi estimado hermano, queremos hacerle unas preguntas a toda aquella audiencia que se puede identificar a veces cómo es vivir un cristianismo en otro país, en otras circunstancias. Vemos cómo José. O sea, vamos a tomar ese tema. Creo que es muy importante aclarar también a la audiencia. Nuestro hermano viene de la hermana República de Venezuela. Correcto. Y no es un gusto tenerlo aquí en Ecuador, de verdad, porque creo que el verdadero cristiano se mantiene en cualquier lugar. Yo creo que eso es lo que caracteriza a una persona que ha sido llena del Espíritu Santo. Y dice mi hermano que usted se dedica al evangelismo, o sea, ese es su llamado, o sea, en lo que está trabajando actualmente. Creo que nos cuente, creo que la teleaudiencia quiere saber cómo fue su proceso y cuéntenos algo sobre Anderson Saavedra. ¿Quién es Anderson Saavedra? Sí, bueno, les cuento que tengo aproximadamente ya 9 años aquí en el Ecuador, 9 años. Tengo 2 hijos ecuatorianos nacidos acá, sí, mis hijos. Amén, aleluya. 8 años tiene ya el mayor. Y la bebé de 3 años, sí, va a cumplir 3 años ahorita. Por cierto, ya no me comen arepa, ya comen puro tortilla. Ya comen cangrejo, ya comen cangrejo. Sí, ya. Incluso cuando hay partidos Ecuador, Venezuela, el uno se contenta y el otro se pone a llorar. Y de verdad que ha sido un tiempo especial, ha sido un tiempo especial. Y les comento algo, mis hermanos, verán. Hace 19 años fue la primera vez que yo visité esta nación. En Venezuela yo trabajaba en un restaurante, ¿sí? Yo trabajaba en un restaurante, era encargado en aquel restaurante y había una vecina ecuatoriana en Caracas, Venezuela. Y ella siempre me tocaba la puerta y me hablaba de la palabra ecuatoriana. Era cristiana. Sí, Aleluya. Y fíjense, hermano, que un día ella me dice, vecino, por favor, ¿me puedes ayudar con un trabajo? Y yo le digo, ¿cómo no? Estamos solicitando a alguien en el restaurante, vamos. Y la ayudé con aquel trabajo en el restaurante. Y luego, hermano, a los meses paso por un proceso tremendo en mi vida, un proceso difícil en mi vida. Y sabes, esta señora, Juanita, por cierto, se llama, empezó a hablarme de la palabra, a predicarme. Y un día, hermano, en medio de ese proceso me sentía tan triste, tan afligido, que en Caracas hay un metro subterráneo, ¿no? Y me paré en la franja así, en la franja amarilla, porque quería acabar con mi vida. Eran esos pensamientos de suicidio en ese momento. Y escuché una voz, hermano, que habló a mi espíritu: no lo hagas, yo te amo. En ese momento lo único que me vino a la mente fue ella, y salgo corriendo y voy a donde ella y le digo: Juanita, me pasó esto. Y me dice: es que el Espíritu Santo te está hablando porque hay algo especial en ti. Y entonces yo le digo: ¿pero qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y sabes qué hizo? Vámonos para Ecuador. Y hace 19 años fue la primera vez que yo visité esta nación. Y llegué justamente a una casa pastoral en Guayaquil, hermanos, y eso fue un trato especial conmigo desde allí. Y desde ese entonces me quedé enamorado de esta nación. Dios lo enamoró. De lo que usted nos acaba de contar,
el trato que usted que tuvo con Dios y al decirle, vámonos a Ecuador, o sea, usted no tenía ya compromisos, padres, o fue la decisión, me vengo y dejó todo lo que tenía ya. Sí, exactamente. A los 19 años ya yo trabajaba independientemente, vivía independiente y bueno, tenía esa facultad, ¿no? Mis padres actualmente están vivos, ellos sabían ya la situación por la que estaba pasando y ellos estuvieron de acuerdo, ¿no? En mi viaje. Vine para acá, duré 3 meses. 3 meses, regreso nuevamente, retomo mi trabajo y luego vuelvo a Ecuador después de 2 años de visita. Vuelvo otra vez, me voy a Venezuela y vuelvo por tercera vez de visita. Ya la cuarta vez fue que vine definitivo a quedarme en esta nación. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, mi hermano, vamos a tratar un tema, bueno, algo referente y creo que nos identificamos y algunos también se identifican, bueno, en especial usted, hermano, con la vida de José, ¿no? Un extranjero en tierra desconocida, ¿no? Es un tema muy interesante y es algo que debemos analizarlo muy detalladamente, cómo fue la vida de José, cómo fue su proceso, ¿no? Cómo fue que Dios lo llevó a hacer cosas grandes y maravillosas. Imagínense que en las manos de José estuvo el destino de una nación, en este caso el pueblo de Israel. Dios ya vino forjando ese plan desde el principio por medio de la vida de José. Yo creo que debemos tomar de José su carácter y su manera de mantenerse pese a las circunstancias. Yo creo que una persona normal en esos casos hubiera abandonado. Yo no sé, creo que ¿qué nos puede decir en este caso, en el caso de José? Yo creo que la ayuda de Dios estuvo siempre con él, aunque creo que al principio tal vez como joven no lo entendía, pero en el proceso Dios lo fue formando y lo fue moldeando. Sí, efectivamente, mi hermano verá. En la vida de José vemos muchas, ciertas características, ¿no? Por ejemplo, hablemos primero del proceso, ¿sí? José pasó por un proceso, ¿no? Incluso, hermano, en la Biblia, cuando usted investiga la palabra proceso en un diccionario bíblico, o de pronto usted se va a la Real Academia Española, al diccionario de la Real Academia Española, que Dios hasta nos habla a través del diccionario, la palabra proceso significa progreso, avance, crecimiento, desarrollo hacia un adelante. Entonces, a veces todo extranjero Dios lo permite pasar por ese proceso, pero no entendemos el momento, ¿sí? Yo veo muchos hermanos venezolanos y están pasando por procesos. Y yo les digo, sabes, ese proceso te va a llevar a un progreso, ese proceso te va a llevar hacia adelante, ese proceso te va a llevar hacia un desarrollo, ¿sí? El problema es que en el momento no lo entendamos, ¿sí? Claro, ¿no? Como le pasó a José, que estamos hablando del tema en el proceso que él fue también puesto en cárcel, ¿no? Porque un proceso largo pasó José, pues no, primero fue vendido por sus hermanos, imagínense. Ser vendido por sus hermanos y llegar a una tierra desconocida donde tenían otro idioma, otra cultura. Y en calidad de esclavo, imagínate. Claro, en calidad de esclavo. Claro, otra cultura, otra comida, como decía usted, ya no comen arepas, dice. Entonces, tal vez José tampoco no le gustaba alguna comida de allá y tenía que comérsela, pues, ¿no? A lo menos si iba en calidad de esclavo, no es que le iba a decir, quiero comer tal cosa, pues, ¿no? Entonces veo que es un proceso largo ser extranjero en una tierra desconocida, ¿no? Mira, otro punto importante que vemos en la vida de José, otra característica, es que, hermano, José fue un servidor, ¿sí? Y yo, por ejemplo, como extranjero en esta nación, una de las cosas que me ha abierto puertas, ¿sí?, en varios ámbitos en la vida cotidiana es ser un servidor. O sea, he llegado donde quiera que yo llego y tengo que prestar mi servicio, hermano. O sea, el servir, sí, o sea, te abre puertas. Y eso fue lo que hizo, lo que caracterizó en la vida de José. José, a pesar de que fue extranjero en tierras extranjeras, una de las cosas que lo caracterizaba a él era que era un servidor. Él, su don, sí, su capacidad, todo lo que él tenía, él lo puso al servicio de la obra de Dios.
¿verdad? Vemos en toda la trayectoria de José que él se dedicó, pues, ¿no? Él fue servidor del jefe de la cárcel, pues, ¿no? Entonces, en todo lado estaba dispuesto para servir. Entonces, eso es lo que usted hasta ahora lo ha llevado a tener ese éxito. Bueno, podemos ver en el tema. Dice, José fue vendido como esclavo por sus hermanos a unos mercaderes ismaelitas que se dirigían a Egipto. Fue llevado a Egipto y vendido a Potifar, un oficial del faraón y capitán de la guardia real. Oye, imagínate, ¿no? Cosa tremenda esto, ¿no? Que tu misma familia, ¿no?, te traicione de esa manera. He escuchado de que hay problemas, discusiones, pero que te vendan ya es otro nivel. Ya es otro nivel, otro nivel de, como se dice, de maldad, pues imagínate. Y escucha, dice, fue llevado a la casa a Egipto y fue vendido a un oficial del faraón Potifar. Yo creo que, imagínate, ¿no? A partir de ese momento, la vida de José cambió. Dice la escritura, ¿no? Relatan el libro Pentateuco, relata que José era el hijo menor, ¿no? El hijo menor. Sí. Era el hijo menor de esta familia de la que estamos hablando en este momento, de la que tomamos referencia. Era el hijo menor. Ahora, creo que él tenía un trato especial. Yo creo que a los más pequeños como padres siempre los queremos, los cuidamos y los amamos. Pero eso creó en sus hermanos, creó celo, creó envidia. Imagínate. Y la consecuencia de eso los llevó a que lo pasen por muerto, lo hagan pasar como una persona que había desaparecido, que había fallecido. Y aparte de eso lo cogen y lo venden como esclavo, imagínate el proceso. Yo creo que la vida de José cambió así, drásticamente. Sinceramente, si yo me pongo en el lugar de José, se necesita tener una fe bien firme, ¿no? Porque siendo el privilegiado en esa familia, hijo de Jacob, y de la noche a la mañana cambia tu vida, estás aquí bien y amaneces ya en una cárcel, siendo esclavo. O sea, y lo que rescatamos de esto, que seguía manteniéndose él fiel. Entonces queremos nosotros, como usted me dijo, mi hermano, algo que tenía características en José, que usted las tomaba. ¿A qué se debe esa fe, como usted ha tenido también en esta tierra extranjera? ¿De dónde proviene esa fe? ¿Cuál es su secreto? Si se podría decir. Algunos tips que nos dé. Para poderse mantener. Que nuestros amigos también compartirlos con ellos. Ya, bien, mi hermano. Bueno, perdón. Una de las características también que podemos ver en la vida de José es que José manifestó carácter. Carácter. O sea, a veces en la sociedad confundimos carácter con temperamento, pero el temperamento es una cosa, el carácter es otra cosa. El carácter va ligado con los frutos del Espíritu. Amén. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Sí? Incluso una de las cosas que mueve a Dios es el carácter de una persona. No es el talento, no es la habilidad. ¿Me entiendes? Porque fíjate que la Biblia dice, Señor, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Sí, es como le estuvieron diciendo al Señor, Señor, en mi talento, con nuestro talento echamos fuera demonios. No, pero yo nunca conocí. Apartado de mí, hacedor de maldad. Fíjate, es el carácter lo que realmente repercute en una persona, ¿sí?, que le ayuda a vencer cualquier situación, cualquier tempestad, cualquier proceso, cualquier dificultad en la vida, hermano. Porque el carácter te ayuda a tener una identidad, quién eres en Cristo. Amén. ¿Sí? ¿Quién Bien. eres en Cristo? Y pararte firme, hermano. Pararte firme ante cualquier circunstancia. Ya que ha tocado este tema de carácter, ¿cómo podemos formar un carácter? Un carácter fuerte en este caso, pues, ¿no? Como lo tenía José. ¿Cómo podemos formar? ¿Cómo podemos hacer que podamos tener un carácter así? Bueno, ahí mismo en la historia de José podemos ver, por ejemplo, un ejemplo. José murió a su propia carne a un deseo, a una pasión, ¿sí?
o una pasión, porque dice la Biblia que la mujer de este hombre Potifar llega y lo busca para tener quizás intimidad con él, y él sale huyendo. Y una acotación, la mujer de Potifar no era cualquier mujer, era una de las mujeres más hermosas de Egipto, o sea, Claro, pues, ¿no? imagínate, o sea, es tener carácter para vencer aquello. Siga, mi hermano. Así es, y una de las cualidades que nos ayuda a nosotros a mantener nuestro carácter firme y recto delante de Dios es morir a nosotros mismos, ¿no? a nuestras pasiones juveniles, morir a nuestros deseos carnales, morir a tantas cosas que nos desvían realmente del propósito de Dios. ¿Será que el carácter se forma en la prueba? Sí, claro que sí. Sí, ¿no? Claro que sí, porque en la Biblia ilustra y relata que las pruebas son para bien. Las pruebas, dice, te probaré como el oro, te probaré como la plata. Y acuérdate que tenemos que ser refinados, ¿no? Por ese fuego de Dios, por esa prueba de Dios tenemos que ser refinados. ¿Cómo Dios ha trabajado con su carácter, mi hermano? ¿Cómo lo ha hecho Dios con usted? ¿En qué usted, en parte de su vida, usted ha dicho, yo creo que aquí soy débil en esta parte, y el carácter que Dios ha formado en usted ha tenido que salir para poder sobresalir de ese problema, esa tentación o esa angustia? ¿Cómo Dios ha hecho en usted? ¿Cómo ha trabajado? ¿Qué tiempo tiene, me dice, como cristiano? 9 años, me dice. No, en realidad, ¿Ya? bueno, desde que me predicó aquella hermana cristiana ecuatoriana en Venezuela, ya voy para 19 años. 19 años. Ya, 19 años, sí, sirviéndole al Señor. Ya, entonces en esos 19 años Dios ya ha tratado con usted y ha formado un carácter. Amén. ¿Cómo lo ha formado? En las pruebas. Sí. ¿Cuál ha sido, cuénteme, una de esas pruebas que le ha ayudado a formar ese carácter? Bueno, pruebas, procesos, situaciones en las que a veces uno, por ejemplo, uno le dice al Señor, por ejemplo, una persona que dice, Señor, dame prosperidad, pero resulta ser que esta persona es vaga, ¿sí? Por ejemplo, es floja, es vaga y se levanta tarde. ¿Cómo Dios va a prosperar a esta persona? Le pone prueba, le pone escasez Para que salga a para que trabajar. se levante temprano y salga a trabajar. Entonces, a veces las pruebas, sí, por ejemplo, Señor, Tremendo Dios. dame otra cosa, no sé, dame presencia, dame unción. Siempre Dios va a permitir cualquier circunstancia para que aquello se cumpla en tu vida. Dice la palabra de Dios, dice que todas las cosas a los que aman a Dios, conforme a su propósito son llamados, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Amén. Yo creo que Dios no se equivoca, en ese aspecto Dios no se equivoca. Y en ninguno, ¿no? Dios no se equivoca. Un ejemplo, no. A veces, si tú le pides unción a Dios, ¿no? Es curioso, Dios empieza a levantarte 3, 4 de la mañana, pero ¿por qué lo hace? O sea, y a veces no entendemos, no comprendemos cómo es el asunto con Dios. Pero si Dios te levanta ahora es porque te quiere dar algo, pero ya depende de ti poner en acción eso. Ya depende de ti que Dios obre en ti. Claro, Dios hace su parte, pero tú tienes que hacer la tuya también. claro, ¿no? Entonces, pero bien lo que me dijo mi hermano y ahondar en este tema, que hay veces que nosotros tenemos escasez por dejadez, pues, ¿no? Vagancia. ¿Cómo le dirían en Venezuela a las personas que son vagos? ¿Vagos mismo? ¿O tiene otro nombre? Sí, vago, flojo. Flojo. Sí, flojo se le dice, vago. Entonces, sí, entonces hay que tomar asunto en este sentido, porque lo que dijo mi hermano es muy cierto. Entonces, a veces nosotros tenemos escasez porque no salimos a buscar un trabajo, ¿no? Hay gente que se encierra ahora, digo, para que Dios me dé un trabajo, y nunca sale a poner carpetas, a tocar puertas. Quiere que le llegue el trabajo a la casa. Yo creo que la oración es muy importante, pero también la oración debe ir acompañada de la acción. Por eso termina oración. Orar y acción. Aleluya. Así es. Bueno, mi hermano, ya que estamos en este tema, ¿cómo
cuando llegó a Ecuador, cómo lo recibieron, o sea, integrarse, buscar, o ya vino directamente a un ministerio, ya trabajó con un ministerio cuando vino acá, o simplemente llegó como inmigrante y a buscar qué hacer, o ya vino a una iglesia específicamente acá a Ecuador. Cuéntenos sobre eso. Bueno, yo traía mi carta pastoral, ¿no? Cuando llegué acá yo traía mi carta pastoral. Estaba buscando una iglesia de las Asambleas de Dios, ¿sí? Porque allá me bauticé, crecí, estudié teología hasta el 7º trimestre, pero fue en las Asambleas de Dios, la americana, ¿sí? La americana. Entonces aquí me dijeron que no había en Naranjal cuando llegué, entonces duré como varios meses sin congregarme. Y por ahí estuve en una iglesia y no me hallaba, yo quería era congregarme en la iglesia Asamblea de Dios. Hasta que bueno, de pronto, sí, un amigo me habló de una iglesia por acá cercana, ahí estuve durante un tiempo y bueno, después estuvimos trabajando, conocí al pastor Efraín, al pastor Lord y bueno, ahorita actualmente estamos trabajando con ellos. Pero, hermano, de verdad, pues para mí es un privilegio servir a Dios. Yo creo que incluso una vez prediqué sobre las bendiciones del servir, cómo Dios te guarda cuando tú sirves, cómo Dios te libra de alguna enfermedad cuando tú sirves. Y el servir, hermano, es una honra, es un privilegio, ¿no? Y es una de las cosas en las que generalmente me he desenvuelto durante este tiempo. ¿Cómo me han tratado? Bueno, bien, mi hermano, sí he aprendido cosas de acá, de la cultura ecuatoriana he aprendido cosas, pero también lo que yo aprendí por allá empecé a transmitirlo, ¿no? También a impartir ese conocimiento, ¿sí? Y no sé qué más decir, hermano. En alguna ocasión ha habido oposición, o sea, yo creo que sí. En alguna ocasión usted se ha sentido como rechazado, como que la gente no compartía con ustedes el mensaje que llevaba. O sea, ¿sí ha pasado por esa situación alguna vez? Sí. Bueno, generalmente, hermano, mira, te cuento que no sé por qué, pero a veces Dios cuando me da un tema de esos que son, en pocas palabras, rajatabla. ¿Sí? Y a veces son esos temas que, hermano, incomodan a la gente. Porque a veces yo digo, Señor, incluso a veces yo lucho personalmente, le digo a mi esposa, mira el tema que Dios me ha dado, ¿cómo voy a predicar yo este tema? Y entonces, pero si el Señor te lo dio, tienes que darlo. Y a veces sí, hermano, en ocasiones, una vez estuve predicando en una iglesia y recuerdo que estaba hablando y di unas palabras, claro, con todo respeto, ¿no? O sea, siempre basado en la Biblia, ¿no? En la Escritura. Y veo que un hermano, no sé, se levanta de las sillas y se va. Y wow, eso a mí me quedé por un momento frío, ¿no? En shock, ¿sí? Y entonces, bueno, desde ese momento he tratado de ser, digamos, tratar de equilibrar los o temas, decirlo, ¿no? De una manera ya más cómoda para que no se incomode. Sí, correcto. Es que hoy en día, no, o sea, la gente es muy susceptible, o sea, en este tiempo, la gente es demasiado susceptible. A lo menos la generación de cristal ahorita. Bueno, yo creo que aquí en las iglesias, no hay de esos. No debe de haber. No debe de haber, no hay de esos. Porque, un ejemplo, el mensaje de Dios siempre va a ser para tu bien, nunca va a ser para tu mal. Y si en algún momento estás desviándote, el Señor a través de su palabra te hace volver otra vez. Te va a corregir. Le dijeron, maestro, es dura tu palabra. Jesús les dijo, ¿quieren irse también ustedes? Entonces, no, Señor, ¿a dónde nos iremos? Si solo en ti palabras de vida eterna, imagínate, ¿no? Tremendo. Bueno, y seguimos analizando la vida de José, ¿no? Creo que dentro de la vida de José hubo muchos problemas, se diría, muchas adversidades que pasó. Pero también hubo bendiciones. Dios lo terminó honrando, dice la palabra, ¿no? Lo terminó honrando y llegó a ser el segundo al mando en Egipto, ¿no? Imagínense a dónde Dios lo llevó por el simple hecho de permanecer fiel, a causa de su fidelidad, a donde Dios lo puso y lo que hizo
para bendecir a una nación, para salvar a una nación, ¿no? Yo creo que esa recompensa solamente se la puede dar Dios. Y el premio a su fidelidad, para soportar tantos obstáculos que tuvo en su vida. Bueno, ¿querías decir algo, Javier? Sí, que nos cuente alguna bendición que Dios le haya dado, algún milagro que usted, palpable, que usted haya dicho, esta es la mano de Dios que está conmigo. Cuéntenos algo, mi hermano. Sí, bueno, hermano, vamos a hablar de un milagro que sucedió, por ejemplo, acá estando en esta tierra, ¿no? Aquí en Ecuador. Una vez estaba reparando una de las máquinas con las que trabajo, y reparando la máquina, hermano, me agarré el dedo. Sí, me agarró el dedo, y el dedo me lo abrió así como una banana, hermano, para acá y para acá. ¿En serio? Sí. Y llego yo al hospital, Wow, llego al hospital y cuando el doctor me ve y me dice, eso hay que cortarte el dedo. Y yo digo, ¿en serio? no O sea, puede ser. ¿qué tanto fue? O sea, Me agarró, es este dedo que está acá, sí, me agarró así, me lo abrió la máquina, me lo abrió por los lados. no se nota ahorita nada. No, absolutamente nada, pareciera que no hubiera pasado nada, ¿sí? El doctor dice, anda a hacerte una radiografía porque si no te tengo que amputar el dedo, ¿sí? Bueno, entonces yo voy con mi esposa y me hago la radiografía y bendito sea el Señor, pues yo estaba triste allí, pero a la vez estaba, Señor, por favor, te pido que, incluso yo pensaba escaparme del hospital y no volver otra vez porque si no me iban a picar el dedo. Entonces, sí, bendito sea el Señor, llegamos ahí y me dicen, no pasó nada. No pasó nada, tu dedo no se comió, fue el músculo, o sea, la huella dactilar fue lo que perdiste, me dice el doctor. Bien, pero a todas estas duré un tiempo en casa donde no pude trabajar, ¿sí? No pude trabajar, no pude salir a trabajar y entonces los ahorritos ya me lo había consumido, duré prácticamente como 3 meses porque eso era medicina, el dolor era insoportable y llegó un momento donde empecé a sentir la escasez, ¿sí? La escasez económica. Y un día me pongo yo a orar y a llorar y decía, Señor, mira la situación y empecé a recordarle a Dios, Señor, pero te he servido en tal área. Entonces, cuando estaba allí orando y llorando a la vez, hubo una pregunta que surgió en el espíritu como, ¿tú crees que yo vencí la muerte? Claro, Señor, tú venciste la muerte. Yo vencí la escasez. Yo vencí la pobreza también. Yo vencí la miseria, Anderson. Y de ese momento yo recobro ánimo y despierto. Y yo, sí, Señor. Y empiezo como que a activar nuevamente mi fe, hermano. Y en cuestión de 30 minutos me tocan la puerta de la casa y me dice, hermano Anderson, por aquí te traigo estas fundas de comida. Y de pronto por allá yo veo que viene una persona que es homosexual. Y viene y me toca la puerta y me dice, oye, supe que tuviste un accidente, aquí te traigo estas medicinas y te traigo este dinero. Y wow, yo me quedé impresionado y wow, Señor usa hasta los cuervos, ¿no? De pronto mi hermano estaba en Estados Unidos, también empiezan a mandarme dinero y empecé a ver la mano de Dios en esta nación, ¿no? Aquí en Ecuador, porque generalmente para un migrante es fuerte, es difícil, el alquiler, los gastos, el arriendo, lo que es la luz, todo este tipo de cosas, ¿no? Y mi esposa pues estaba recién dada a luz, no podía tampoco laborar. Y bueno, vi la mano de Dios en ese tiempo. Oh, gloria a Dios. Gloria al Señor. Me dejó sorprendido, de qué manera Dios le habla, ¿no? Le habla para aumentar su fe, en este caso despertarla, porque estaba quizás como Elías en la cueva, que estaba triste, ya congojado, Señor, mejor quítame la vida. Quizás usted también decía, ya Señor, mejor ya el dedo, mejor completo. Yo creo que tenemos un Dios bueno y maravilloso, ¿no? Un Dios grande y poderoso que lo puede hacer todo. Y a los amigos que nos están viendo, sigamos este ejemplo, el ejemplo de José en Egipto. Creo que es un ejemplo que se debe tomar en cuenta, cómo Dios formó el carácter de un hombre, cómo ha formado el carácter de muchos hombres de Dios en estos tiempos, y está formando, y también lo quiere hacer contigo, lo quiere hacer con tu familia, lo quiere hacer con tus amigos.
El asunto está es decidirse a aceptar el llamado que Dios tiene para ti, porque dice el Señor dice que todos tenemos un propósito en esta vida. Nadie nace sin un propósito. Y yo creo que el Señor tiene separado tu propósito y Él te creó para algo. No estás en este mundo por coincidencia o por obra del destino, no. Naciste en este mundo con un propósito. El asunto es buscar el propósito de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para ti? ¿Cuál es el plan de Dios sobre tu vida? Así que, mi hermano, yo te invito a que reflexiones, hagas un alto en tu vida cotidiana, en tu trabajo, y reflexiona en esto, en esta palabra, reflexiona y piensa y dile al Señor, ¿para qué estoy yo acá? ¿Cuál es mi propósito? ¿Con qué fin nací en este mundo? Y el Señor a su tiempo te sabrá responder. Bueno, creo que es un placer, un honor compartir en esta noche con este panel maravilloso. Por la gloria, siervos de Dios, hombres de Dios que han decidido decirle sí al Señor y hacer su voluntad. Yo creo que Dios honra al que le honra. Amén. Creo que tenemos un claro ejemplo de la gracia de Dios. Así es, todo es por su gracia, todo es por su misericordia. Dios siempre está dispuesto a darnos esa mano amiga. A usted, mi amigo que nos escucha, si está pasando ese problema, dificultades, escasez, ese problema suyo, Dios quiere hacerlo su testimonio mañana. Así como nuestro hermano evangelista aquí cuenta su testimonio, usted también puede ser uno de los que cuente sus testimonios, cómo Dios lo ha ayudado en el tiempo de la angustia, de la escasez. Mi hermano, para finalizar, ¿algún consejo para la juventud en este tiempo? Bueno, en general para todos. ¿Qué nos puede decir? El último consejo para la gente que nos escucha. Ya para despedirnos. Así es. Bien, bueno, tocando el tema que estamos hablando de José en tierras extranjeras, bueno, es importante tomar en cuenta las características, ¿no? Hablamos del proceso, ¿no? El proceso por el que pasó José, ¿sí? Que este proceso lo llevó a un progreso, ¿sí? A un avance. No huyamos, el primer consejo es no huyamos del proceso. O sea, no abandonemos el proceso, ¿sí? Más bien afrontémoslos con valentía, ¿sí? Los procesos se enfrentan con valentía, ¿sí? Con fervor, con fervor, con carácter. Fíjate esto interesante, y perdona de pronto si me desvío del tema, pero la Biblia dice ni los cobardes ni los hechiceros, ni los cobardes ni los hechiceros entrarán al reino de los cielos. Y habla también de los fornicarios. Pero ¿por qué Dios compara a un hechicero con un cobarde? ¿No se han puesto a pensar eso? ¿Verdad? ¿Por qué Dios compara un hechicero con un cobarde? Entonces, hoy en día la gente huye de los procesos, hermano. Llega una crítica y huyen, ¿entiendes? Un problema, una adversidad y huyen. No huye. José lo enfrentó y esto, por enfrentarlo, lo llevó a él a tener éxito en su ministerio, ¿no? O en su llamado. Bueno, creo que son características que debemos imitar, son cosas que debemos tomar en cuenta. Javier, mi hermano Anderson, creo que es un gusto, un placer, bueno, compartir en esta noche esta palabra que el Señor ha dado, que se ha expuesto en este lugar. Así es. Sin antes recordarles, por favor, bueno, que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en TikTok como Restauración Iglesia Naranjal. Así que nos pueden buscar allí. Estamos en Facebook, Restauración Iglesia Naranjal. Y estamos en YouTube, Restauración Iglesia Naranjal. Ya usted nos va con ese nombre a localizar en todas estas redes sociales para que se le haga más fácil. Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes. Somos Restauración, somos La Parada 205, conversando de Dios entre amigos. Nos despedimos y esperamos que en el próximo capítulo también se conecten con nosotros a este tiempo. Bendiciones a todos, bendiciones a su familia, bendición a sus negocios y que el Señor los prospere en todo. Amén. Dios me los bendiga a todos. Bendiciones. Dios les bendiga.